Muchas gracias por la presentación. También agradezco la presencia de todos ustedes, así como la invitación de parte de la doctora Mireya Romero, que para ser miembro de este proyecto tan importante, que en lo personal ha abierto una línea de investigación que nos hizo voltear hacia la recepción clásica en otros siglos, como que nos daba un poco todavía de resistencia a ir más allá del siglo XIX-XX, y este proyecto nos ha permitido esa mirada y unos excelentes resultados que han sido muy bienvenidos en nuestra universidad. Muchísimas gracias, Mireya. De igual manera, agradezco a los organizadores, a Jesús Salas, a Laura Buitrago, que lo han hecho maravillosamente, y a los anfitriones, al museo en el cual nos ha rendido esta sede de este coloquio, que realmente creo que es todo un éxito. Así que inicio. El impacto cultural y social que han producido las ciudades de Herculano, Estabio y Pompeya en el mundo ha sido continuo desde que unieron su historia a raíz de la erupción del volcán Vesubio en el año 79 de nuestra era y durante el siglo XVIII, cuando Carlos III, rey de España, ordenó la excavación en las ciudades vesuvianas. Los yacimientos, construcciones y demás objetos encontrados produjeron desde entonces una fascinación por ese pasado que ahora se presentaba y permitía conocer la antigüedad clásica. El mundo entero quedó atado a los extraordinarios hallazgos y su gusto produjo, por un lado, revivir el gusto por lo clásico, creando el estilo pompeyano. Por otro, activar el consumo de noticias que alimentara esa curiosidad. De ahí que los sistemas de comunicación trabajaron al máximo: escritores de noticias, telegrafistas, corresponsales, impresores, grabadores, pintores, editores. Perdón. Creí que ya había abierto. Ok. Abajo, con diapositivas abajo. Ahí, muchas gracias. Bueno, como les decía, los sistemas de comunicación trabajaron al máximo. Escritores de noticias, corresponsales, impresores, grabadores, pintores y editores se unieron para satisfacer ese atractivo mercado que poco a poco llegó a América. A esto se debe que parte de las mercancías que arribaban a puertos mexicanos fueran libros, gacetas, hojas volantes, grabados, dibujos y, tiempo después, artículos de belleza, muebles y fotografías. Todos ellos considerados productos de alto consumo y fieles muestras de la recepción de Pompeya en México, manifiesta en la cultura, el arte y la sociedad, en especial en el ideario popular desde el siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XX, como enseguida presentaremos. Los relatos sobre los asombrosos descubrimientos en Pompeya, Herculano y Estabia eran un imán que atraían al pueblo mexicano. Las notas en los periódicos, por su sencillez, brevedad y recursos literarios, lograban captar la atención de lectores y oyentes, quienes recibían la información de los pregoneros que propiciaron la lectura y la difusión, pues gritaban o leían en voz alta a los habitantes de la ciudad las noticias más atractivas a cambio de una aportación económica. Estos pregoneros, a partir del siglo XIX, obtuvieron el nombre de chicherones. Si bien normalmente se trata de niños que son guías en una ciudad y dan algún tipo de explicación histórica de ella, al parecer en México, por vociferar los descubrimientos en Pompeya, se les dio esa denominación. Así se aprecia en la tercera nota de la poliantea semanal del diario de La Voz de México, que dice: el chicherón infantil ha agregado a su oficio de propagador de noticias por los periódicos que vende el de chicherone, para completar el presupuesto del día.
Corre activamente de aquí para allá, sube y baja con nerviosa actividad y ni siquiera se imagina en qué consiste su oficio nuevo. Todo por Herculano y Pompeya. Los primeros impresos americanos que narran los descubrimientos en el Vesubio fueron dos y los editó en la Ciudad de México Teresa de Poveda, viuda de Bernardo de Ogal, en los años 1748 y 1749. Se titulan Relación del maravilloso descubrimiento de la ciudad heraclea o herculanea, pues se tratan de dos partes que se difundían por las calles, se vendían a los transeúntes y a los clientes de las librerías. De esta manera cumplían la misión de difundir las noticias actualizadas, por lo que no fue extraño localizarlos en infinidad de lugares públicos. Las hojas volantes de la viuda de Ogal y las subsecuentes de inmediato que se imprimieron en México captaron la atención del público debido al conjunto de información que contenían y la estructura que adoptaron, que consistía en informar con pocas palabras lo descubierto en Herculano y Pompeya, por lo que se habla primero de la ubicación del lugar y luego de los objetos hallados. Otros recursos son las citas indirectas a fuentes clásicas para dar veracidad a sus textos, siendo las más utilizadas las cartas de Plinio el Joven, quien junto con su tío Plinio el Viejo gozaron de fama por su trágico final en tierras americanas, mientras que el epigrama 444 de Marcial se utilizará hasta la segunda mitad del siglo XIX. Con el avance de las excavaciones, las notas cambiaron y se formaron dos tipos: las de carácter histórico, que conservan el esquema mencionado y aumentan la información haciendo recorridos desde la antigua Roma hasta el presente. Las otras son notas breves y sencillas que narran lo encontrado en las ciudades vesuvianas. Esto explica los títulos utilizados, pues en las relaciones históricas normalmente señalan el contenido al lector. Por ejemplo, en las denominadas Recuerdos de Pompeya, el Vesubio, Excursión al Vesubio en la primavera de 1838, Dos ciudades muertas y Pompeya. Por su parte, las breves notas se ubican en las secciones Antigüedades o Descubrimientos en Pompeya y solo mencionan los hallazgos. No obstante, lo que une a los dos tipos de relatos es el suceso y el vocabulario, donde encontramos en su mayoría las palabras antigua, temblor, volcán, terrible, tragedia, catástrofe, maravilloso, tranquilidad, entre otras. Dichas palabras y sus connotaciones están en la memoria de la sociedad mexicana y las vinculan con su realidad, en especial con los volcanes que estaban en su entorno. Muestra es la nota Viajes del presidente que dice: el ferrocarril de la Compañía Nacional Mexicana llevaría al señor presidente de Manzanillo a Colima, bonita ciudad y capital de su nombre. De allí, haciendo una corta excursión a caballo, tan agradable a los que como él han vestido el yelmo de los guerreros, llegaría al estoico pueblo de Tonila, el cual, a semejanza de Herculano y Pompeya, yace tranquilo a pie de los volcanes, esperando el día en que los gigantes se dignen a sepultarlos con su lava y su ceniza. Otro testimonio se encuentra en la noticia titulada Terrible profecía para México, donde se lee: el Popocatépetl ha estado dormido por espacio de 562 años. La última violenta erupción se tuvo lugar en el año 1354 y la joven ciudad azteca de Tenochtitlan, que ocupaba una parte de lo que hoy es la Ciudad de México, fue destruida. Los temblores de esta tierra sacudieron las frágiles casas echándolas por tierra y las cenizas y ardiente arena vomitada por el volcán cubrieron de ruinas las calles y los canales. Las tradiciones indias suponen la actividad del Popocatépetl antes del año 76 a.C., 3 años antes de la destrucción de Pompeya y Herculano por el Vesubio. Junto a las ideas de destrucción, temor o catástrofe está la de un pasado oculto, razón por la que varios eruditos se dieron a la tarea de compilar bibliografía para reconstruir la ubicación de ciudades prehispánicas. Los resultados fueron diversas exploraciones arqueológicas en el país, donde locatarios apoyaron y trabajaron en los proyectos.
Fuentes documentales y fotográficas demuestran las acciones emprendidas que tenían como modelo e inspiración las excavaciones de la ciudad del Vesubio. Esto explica que varias zonas encontradas, al hablar de ellas junto a su nombre, se agrega Pompeya, como sucedió con Teotihuacán, denominada, no sé qué pasó, no se ven las diapositivas. Bueno, unían el nombre de Pompeya a varias ciudades que encontraron en el país a partir de las excavaciones. Entre ellas está Teotihuacán, denominada la Pompeya mexicana, Tula, la Pompeya indiana, y Palenque, el Herculano de México. Por otro lado, varias de las piezas encontradas sirvieron para fundamentar algunas teorías en las que no faltaron las opiniones de científicos y médicos, cuyos escritos permitían al lector comprender tanto el tema desarrollado como la utilidad del objeto explicado. Una excelente prueba es la noticia denominada Movimientos de la ciencia y el arte, la carne. El texto explica las propiedades nutritivas de la carne y las afecciones que provocan el consumo excesivo. La alusión a las ciudades antiguas es la siguiente. Todos saben que los accidentes causados por el encogimiento de la uretra son de las más comunes y dolorosos, y que en muchos casos pueden determinar la muerte. Estas afecciones han fijado la atención de los médicos en las épocas más remotas. Al menos así se debe inferirse de los descubrimientos hechos en Herculano y Pompeya, de sondas de bronces y algunos otros instrumentos que parecen haber sido inventados para aliviar estas enfermedades. Las noticias de los periódicos fueron el principal medio por el que se divulgaron los hallazgos de las exploraciones en el Vesubio. Gracias a ellas, la población mexicana pudo conocer la vida cotidiana en la antigüedad, acercarse a la cultura clásica y compararla con la suya. Los periódicos locales trataban diversos temas y contenían distintos tipos de disciplinas, como la historia, por la que Pompeya y Herculano obtuvieron un lugar especial en las páginas de los diarios. Los autores eran letrados que se apoyaron en escritos de eruditos o especialistas como Johann Winckelmann. Esto no solo para poder lograr credibilidad y exactitud, sino también para informar a la población sobre temas de interés, lo que garantizó la recepción y apropiación del suceso. Muestra de ello es la noticia dedicada a los juegos, en donde se afirma lo siguiente. El origen del juego de la taba se pierde en la noche de los tiempos. El considerable número de tabas que se han hallado en Herculano prueban cuán común era este juego entre los romanos, o lo menos en Italia. Las tabas descubiertas en Herculano estaban hechas, según Winckelmann, por los astrágalos o huesos de los coberjones del cabrito. Un ejemplo más es el texto que lleva como título Galas Antiguas, donde se afirma: los joyeros griegos y romanos variaron hasta tal grado la forma y estilo de los aderezos que, según opinión de los arqueólogos, nuestros más hábiles artistas modernos son al lado de ellos copias o imitadores. Las diademas, collares, pendientes, brazaletes, anillos, alfileres, broches de todas formas y dimensiones eran alhajas indispensables a una romana. Las agujas para el pelo constituían un artículo importante de la toilette. Estaban primorosamente trabajadas y sus cabezas comúnmente representaban figuras correctamente delineadas. Entre los restos de Pompeya y Herculano que se hallan en el Museo Real de Nápoles, existe una aguja que perteneció a la emperatriz Sabina. Winckelmann describe esta aguja en su carta sobre las antigüedades de Herculano. Temas sobre la vida cotidiana en Pompeya y Herculano y Estavia circulaban en las presas nacionales. Sus gustos agradaron, como en todo el mundo, a la sociedad mexicana, por lo que se diseminó rápidamente en el país el estilo pompeyano, presente en pinturas y escritos periodísticos de los siglos XIX y XX.
Aquí existen notas sobre belleza, indumentaria y peinado. Y es evidente un cambio en la redacción y contenido, pues no solo se da la historia, sino también recetas para que la lectora o lector hiciera sus productos de belleza. Asimismo, se encuentran instrucciones, juicios y recomendaciones, por ejemplo, en la nota para las damas por coquetas, donde a grandes rasgos se lee: los estilos de peinados para la primavera próxima son infinitos y dependen para adoptarlos del juicio y buen gusto de cada una. Los peinados en boga son primorosos y solamente las extravagancias vulgares pueden echarlos a perder. La moda en sus nuevas fantasías requiere mucha gracia y sencillez. Otra que no sé. Los enormes pompadour que por tanto tiempo nos hicieron olvidar el tamaño normal y las figuras de la cabeza femenina han sido sustituidos por los más simples peinados. La profusión de rizos han sucedido los peinados griegos, los bondú de cabellos que envuelven artísticamente la cabeza, que parecen concentrar las expresiones. Así, un rostro alegre aparecerá más placentero, el más apacible, más agradable, y el serio, dulcemente serio. En estas notas destaca demasiado, no se puede ver el ejemplo, cómo les dicen la manera de sujetar el cabello, utilizar la aguja, qué tipo de adornos deben de ponerse para que se vean elegantes y sobre todo rescatar ese estilo, y siempre utilizan la palabra pompeyano. Los afeites descritos fueron apreciados por mujeres mexicanas, causa por la que hubo una marcada recepción. Ay, no puede ser. Bueno, causa por la que hubo una marcada recepción, me disculpo, como se aprecia en las pinturas de los siglos XVIII y XIX, denominadas El Virrey Iturrigaray y su familia, el retrato de dama con mapa, La vuelta del hijo pródigo y retrato de María Luisa Gonzaga, en donde se presentan mujeres de diferentes estratos sociales, pero todas portan vestidos camisa, usan peinados ataviados con diademas, agujas, tocados y joyerías estilo pompeyano. Cabe señalar que este indumentario y arreglo se volvieron un tópico en cuadros en los que además se agrega un paisaje con construcciones clásicas en torno a un ambiente campestre y apacible que recrearán la vida en el Vesubio. Bueno, aquí puse tal como se aprecia en el retrato de doña María Luisa Gonzaga, quien sentada con un libro y un abanico anuncia momentos para el ocio. La obra es de José María Vázquez, inspirada en el fresco de Safo, y los elementos que se trasladaron a la nueva composición son la imitación en el peinado, la disposición de la parte superior del vestido y el libro. El estilo pompeyano en la indumentaria no fue un privilegio exclusivo de las mujeres, sino también los hombres gustaron de él. Existe la nota denominada El señor licenciado don Pedro del Villar, quien según el texto está de visita en las cataratas del Niágara, es empresario del teatro principal y contratista en la Ciudad de México. El autor, luego de describir todo en lo que se ocupa el licenciado del Villar, termina con estas palabras: mete la nariz donde no le interesa y luce por aquellos andurriales la Pompeya visión de sus chalecos completamente herméticos, pero eso sí, muy del Vesubio. La apropiación y el vínculo entre las sociedades mexicanas y las ciudades del Vesubio también se vislumbran en objetos de tocador como polveras, espejos, al estilo pompeyano. De igual manera sucede con insumos de la línea llamada Pompeya, fabricada por Piber, que con base en las notas existentes en la Hemeroteca Nacional de México lograron tal demanda a sus productos que el gobierno pide al Departamento de Salubridad su liberación para que sean distribuidos con rapidez en almacenes del país. Estos productos se distinguen hasta el día de hoy por tener en el diseño de su presentación flores, pámpanos y una mujer pompeyana. Existieron en México otros objetos de uso cotidiano en los que el estilo pompeyano estuvo presente.
Se trata de las monedas, tampoco. Bueno, perdón, aquí ya están los espejos. Aquí está la línea Pompeya de Piver, que, bueno, revisando las notas, durante más de unos 50 años había una gran demanda por estos productos, que hoy día, repito, se siguen vendiendo. Aquí están las monedas. Estas monedas, que eran de uso cotidiano, llegaron o empezaron a utilizarse en México con el cambio de régimen político y la entrada de Agustín de Iturbide en el poder. Circularon demasiado y en ellas se ve la efigie de Iturbide y de su esposa, Ana María Huarte, que están a la usanza de los emperadores romanos. La influencia de Pompeya permeó en la sociedad en diferentes niveles, pues pintores que no egresaron de la Academia de San Carlos llegaron a conocer y poner en práctica el estilo. Una crónica de 1891 titulada Las habilidades de Padilla permiten verificarlo, en cuyo resumen se lee: Pase el que quiera por la calle de las Milpas y fíjese en una accesoria cuya vidriera es de cristales apagados. Remendos de atrechos con trozos de periódicos. Alce la vista y verá balancearse en el aire una platea color ocre con este rótulo amarillo: pintor. Aquel pintor es Padilla, un prohombre en el mundo artesano. No ha aprendido dibujo en ninguna parte, pero se ha echado a pintar como Dios le ha dado a entender, explotando el arte de Urbino como hubiera explotado el de San José o el de Vulcano. Al principio comenzó por ser aprendiz, luego pintó cenefas, encomendándosele más tarde la imitación de mármoles, jaspes y escenas como en las paredes de las villas de Pompeya y Herculano. Después se hizo pintor. Padilla ama la pintura como el héroe de Solá y se la pasa de biblioteca en biblioteca hojeando ediciones ilustradas. Compra cromos de a 3 centavos y paga hasta 5 si son de los clásicos griegos, romanos o de Pompeya. Si alguna vez va a vuestra casa para pintar al estilo pompeyano, un comedor o un cuarto de baño, no discutáis, porque 2 horas charlará sin tregua, haciéndonos ver que en casa del general H o del diputado M y del mismo don Porfirio ha puesto una decoración semejante, porque si algo domina es el estilo, como orgullosamente él asegura. El gusto por la decoración al estilo pompeyano en México llegó a diversas construcciones de acceso público, como hospitales, comedores, estaciones de trenes y baños. Entre ellos, el de mayor fama es la alberca Pane. En una nota del periódico del siglo XIX, fechada en 1872, se dice: Sebastián Pane ofrece a la población un mundo inimaginable, más que un baño, una parte de Pompeya con jardines, estatuas y peluquería. Además, en los aniversarios de la alberca se preparaban espectáculos como el circo acuático pompeyano. Múltiples fueron las notas en los periódicos, construcciones, obras de arte o espectáculos inspirados en Pompeya que existieron en México. El recorrido que hemos hecho muestra la capacidad y conocimiento y recursos que tuvo la sociedad mexicana para apropiarse y adecuar en su vida cotidiana lo descubierto en Pompeya. Si bien existía una sociedad letrada e imbuida en la cultura clásica, también hubo un pueblo que fue parte de la recepción que hoy día no solo asombra, sino que continúa. Y digo esto último porque inclusive, principalmente en Michoacán, se habla mucho de la antigua escuela de niñas que está decorada al estilo pompeyano. Ya no existe tal construcción, pero esa es la referencia. En la escuela de niñas al estilo pompeyano. Entonces el término Pompeya y su influencia continúa en México. Muchas gracias.